Bueno, muy buenos días a todos. Me alegra poderlos volver a saludar. Espero que cada uno esté muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el espíritu de temor. No sé si hace 8 días te pudiste conectar sobre la predicación que mi esposita dio frente al temor y cómo vencer ese gigante. Pero si no lo has visto, por favor ve y mira esa prédica para que puedas entender un poquito también de lo que hoy vamos a hablar. Pero hoy nos vamos a centrar en qué es el espíritu de temor y cómo actúa en nosotros. Pues básicamente en los últimos tiempos hemos visto que muchas personas han venido sufriendo sobre ese temor. Y en Romanos 8:15, como para comenzar, si me puedes acompañar ahí, dice lo siguiente: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Básicamente está diciendo de que el temor es un espíritu. Ahí dice un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Básicamente esto significa que nosotros podemos tener un espíritu de temor cuando nosotros no nos consideramos hijos de Dios, porque de seguido el apóstol Pablo está diciendo, sino un espíritu que nos adopta como hijos y que nos permite clamar: Abba, Padre. Mira, nosotros somos tan hijos de Dios porque fuimos adoptados y por su gracia somos hijos y llamados hijos de Dios, como lo es Jesús por naturaleza. Dios nos adoptó y nos dio una nueva identidad, nos dio una nueva residencia, nos dio una nueva ciudadanía y es más, nos dio un nuevo lugar. Por eso dice al final que nos dará nuevos cielos y nueva tierra. Nos ha dado todo su reino y todo lo que de Él nos pertenece. Entonces esto es muy importante. Pero ahora quiero que veamos cuáles son los efectos que tiene el miedo. Hay efectos físicos, hay efectos mentales, hay efectos espirituales. Hay personas que de pronto también lo llaman timidez. Es que yo de pronto soy muy tímido, de pronto para hablar en público o para emprender un proyecto, pero básicamente a veces la timidez se convierte en un miedo. El temor, en otras palabras, es la antítesis de la fe, ¿sí? Es todo lo contrario a la fe. Entonces el temor lo que hace es que bloquea todo lo que por fe yo debo caminar. El significado de definición de temor que dan los psicólogos y psiquiatras, pues básicamente definen que es una emoción o una sensación angustiosa, que puede ser de una forma presencial un peligro real o irreal. Incluso mi esposita lo habló al inicio de su predicación frente al temor. Y esto los psiquiatras también dicen de que una de las sintomatologías que dan es la sudoración, palpitación, ¿sí? Aceleración cardíaca, perturbación de pronto de ejecutar algo, y esto es una de las sintomatologías. Pero la definición bíblica también la podemos encontrar en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, que dice lo siguiente: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de temor es un espíritu destructivo, es un espíritu del diablo, es un demonio, es un ser sin cuerpo que quiere atormentar a los cristianos o a cualquier persona. Las cosas hay que llamarlas como son. Hay personas que dicen, no, esto es una fobia, no, esto es un miedo particular, pero mira, cuando tú tienes un perro, pues tú tienes y lo llamas como es, por un perro, ¿cierto? Lo declaras y lo ves como un perro, no lo ves como si fuera un gato o como si fuera un pájaro, no. Es un perro y tú lo llamas como es, ¿cierto? Por eso este tipo de cosas también hay que llamarlas por su nombre. La fobia frente al temor o frente al miedo no es simplemente una sensación, una emoción. No, esto es algo espiritual. Esto se llama algo de espíritu. Esto la Biblia lo cataloga como algo destructivo, como un demonio que viene a atormentar la vida de una persona. Por eso muchas veces las personas que sufren temor, cuando van a consulta, cuando van a un proceso terapéutico, en su mayoría de veces no logran de pronto destruir
o sanar completamente esa sensación del temor. Por eso es muy importante que nosotros podamos llamar las cosas como son. Y esto es algo que normalmente pueden traer efectos mentales, físicos y espirituales. Eso hace el temor en nosotros. Nos genera un efecto físico, espiritual y mental. Pero seguido a eso quiero contarte, en esta predicación vamos a ver 4 efectos del temor. Y uno de los efectos lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 21, versículo 26. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. En los hombres el temor causa un desmayo. Y el temor es una señal de los últimos tiempos. Ese es el primer efecto. El primer efecto es que el temor será una de las señales de los últimos tiempos. Jesús lo está mencionando allí. Encontrarán hombres tirados, aterrorizados de lo que está sucediendo en el mundo, ¿sí? Y ese es uno de los efectos. Y el segundo efecto es el bloqueo de fluir lo sobrenatural. Y el miedo desata el miedo desata lo sobrenatural demoníaco y la fe desata lo sobrenatural divino. En otras palabras, paraliza lo sobrenatural de una persona. Todos esos pasos de fe que nosotros hacemos nos paraliza. Usted va a orar por una persona y va a tener miedo a que esa persona no se sane. O usted de pronto va a querer darle una palabra a una persona de parte de Dios, de pronto regalarle un versículo, pero usted cree que de pronto dice, no, es una bobada. Y a lo mejor esa palabra, esa ha estado orando hace rato porque Dios le hable o porque Dios le cuente. O de pronto te da miedo compartir la palabra de Dios. Y ese temor bloquea los caminos de fe. El temor bloquea los dones de la fe. El temor no permite la sobrenaturalidad del poder de Dios en nuestra vida. Por eso es importante resaltar que cuando un espíritu de temor actúa en la vida de un cristiano, lo que hace es que desata lo sobrenatural, demoníaco, no poder ver milagros, no poder declarar la fe. Y eso es lo que impide que el poder de Dios sea actuado en nuestra vida. Por eso la fe desata lo sobrenatural divino. Cuando yo declaro con fe la palabra de Dios, yo veo la manifestación y el poder de Dios en mi vida y en las demás personas. Entonces, por eso debemos entender que ese segundo efecto bloquea el fluir del Espíritu Santo en nosotros. El espíritu de temor hace de que nosotros vivamos por vista y no por fe, que es todo lo contrario a lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y el tercer temor hace parte de aquellas personas que ven lo que no es real, ¿sí? Las personas con un espíritu de temor siempre están imaginando lo que no es real. Se imaginan enfermedades, se imaginan personas familiares muriéndose, se imaginan en la ruina, se imaginan perdiendo a su familia, se imaginan perdiendo a sus hijos, se imaginan teniendo fracasos económicos y empiezan a ver lo que no es real, ¿sí? Y eso empieza a enfermar nuestra mente. Y una de las cosas que pude entender es que el temor es la perversión de la imaginación de Dios. Cuando una persona imagina el miedo, tiene una perversión divina frente a las cosas de Dios. Cuando una persona imagina por fe, es la visión divina frente a las cosas de Dios. ¿Sí? Y una frase matadora que quiero hoy regalarte es: el miedo no es real, sino excepto cuando usted lo cree. El miedo no es real, excepto cuando usted lo cree. O sea que todo lo que es guiado por el miedo es irreal, sí.
O sea que no va a pasar, va a pasar si tú crees que va a pasar. Así actúa el miedo. Si tú crees que te vas a enfermar y vas a estar en una clínica, eso te va a pasar. Porque el miedo hace que nosotros podamos ver lo que no es real. Y cuando nosotros activamos ese temor en nuestra vida, pues empiezan a suceder todas esas cosas negativas que nosotros proyectábamos. Si usted se imaginaba enfermándose, pues va a terminar enfermándose. Si usted se imaginaba perdiendo a su familia, pues va a terminar perdiendo a su familia. En cambio, cuando usted declara por la fe de que usted es sano por las llagas y por la muerte de Jesús en la cruz, pues usted es sano. Cuando usted declara milagros sobre su vida, prosperidad, bendición, unidad en su familia, pues sucederán las cosas, porque cuando yo confieso con fe y declaro en fe, eso sucede. Y quiero que veamos este sostenimiento en Mateo, en el capítulo 14, versículo 26, dice: cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Usted imagínese usted esa escena. Haga de cuenta que usted es uno de los discípulos que está ahí. Imagínese usted está en la barca a las 3 de la mañana y de repente usted levanta su vista y empieza a ver que alguien empieza a caminar hacia usted. ¿Usted qué diría? Alabado sea Jesús, no, el Señor es glorioso. O usted dice: Dios mío, ¿qué es eso lo que estoy viendo? Mire, recordaba que uno de los dichos que hay para los hebreos es que cuando una persona ve un fantasma, dicen que ya estás muerto. Ese era uno de los dichos de los hebreos, y por eso ellos se aterrorizaron en el momento en que vieron a Jesús. Ese miedo hace que nosotros distorsionemos la vida de Jesús en nosotros. Cuando ellos dicen ahí, es un fantasma, ¿realmente era un fantasma o ellos imaginaron que era un fantasma? Cuando estás guiada por el temor o guiado por el temor, no logras tener la percepción correcta de Jesús. Cuando tú eres guiado por el temor, no logras ver lo que Jesús hizo por ti en la cruz, por amor a ti. Cuando tú estás guiado por el temor, no logras ver con claridad quién es Jesús. Cuando tú estás guiada o guiado por el temor, no logras ver lo que Jesús tiene para ti. Y a lo mejor viene en camino hacia ti, pero lo que tú estás viendo es un fantasma. Porque estás aterrorizado, estás aterrorizada, tienes miedo. Y por eso no logras ver con claridad la vida de Jesús en tu vida. Por eso el temor lo que hace es que distorsiona mi mirada concreta hacia Jesús. Distorsiona mi fe, distorsiona mi vida con Jesús. No logro encontrarme con Él. Y por eso vemos un fantasma, vemos que algo no está bien. Y el cuarto efecto frente al miedo es que el miedo nos paraliza. El miedo hace que nosotros no actuemos, ¿sí? Y esa persona que es guiada por el miedo hace que nosotros huyamos de las cosas y entonces nos volvemos una persona cobarde. El espíritu de temor hace que nosotros nos volvamos cobardes y somos aquellas personas que tienen miedo también a las cosas grandes. Entonces, por un lado, tenemos cobardía de poder confrontar los problemas que nos pasan ocasionalmente en nuestra vida. Entonces nos da miedo enfrentar algún problema familiar, económico, personal, sea de lo que pase alrededor de tu vida, y siempre tenemos cobardía y nos escondemos detrás de alguien o algo para evitar confrontar esa realidad. Y otra de las actuaciones que paraliza el temor es que hace de que tú no puedas pensar en grande, ¿sí? Hay personas que se les dificulta pensar de que Dios tiene un llamado grande para su vida. Hay personas que se les dificulta poder ver un gran proyecto, una gran empresa, un gran negocio
de pronto asistir a una gran iglesia. Y no estoy diciendo que todas las iglesias sean malas, pero pensar de que se te dificulte pensar en grande hace de que el temor se apropie de ti y veas todo pequeñito. Un negocio pequeño, un proyecto pequeño, donde estés de pronto un poquito escondido, donde no te noten mucho, porque a lo mejor te da miedo fracasar, y entonces si de pronto es un negocio pequeño, pues la burla no va a ser tan grande, y siempre pensamos en pequeñito. Pero quiero decirte algo, nosotros tenemos la mente de Cristo y debemos pensar como Cristo piensa. Cuando Dios conformó el mundo, Dios deseó de que todos, cuando Jesús murió en la cruz, desea que todos seamos salvos por su redención y por su muerte en la cruz. Dios desea que todos, Él piensa en grande, Él quiere que tú y que yo, que tu familia, que tus amigos, todos sean salvos y puedan gozar de la vida eterna que Él tiene para nosotros. Jesús está en este momento creando una morada, una casa en el cielo, para que podamos compartir con Él cuando Él venga por nosotros. Y Él quiere que todos estemos allí. Pero el temor nos impide poder ver eso. El temor paraliza lo que Dios me ha dado. El temor paraliza los dones del Espíritu. Y en Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. El ser cobarde hace parte de la categoría de los idólatras, hace parte de la categoría de los mentirosos. La cobardía hace parte de la categoría de los asesinos. Quiere decir de que la cobardía es una puerta que me lleva directo a la muerte. Por eso es muy importante que nosotros veamos cuando nosotros creemos que no tenemos el intelecto, que no tenemos la capacidad de lograr algo, que no logramos de pronto concluir objetivos o llegar a algo. Sí lo puedes hacer, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El Señor ha depositado en ti su Espíritu Santo y ha dado sabiduría especial para ti. Por eso es muy importante que nosotros entendamos. Ahora, si de pronto usted está pensando en hacer un negocio, ¿quién dijo que para que usted tenga un negocio debe tener dinero? Ahora, eso lo dice el mundo, pero para Dios solo necesita soñar, porque Dios es el creador de todas las cosas. Y en Isaías dice que todo lo que existe y en cuanto existe es de Él. Todo lo que ves es de Él. Solamente necesitas soñar y creer y depositar tus planes en las manos de Dios. Y si es su voluntad de que tú puedas emprender, el Señor moverá cielos y tierra para podértelo dar. Así que, ¿quién dijo que necesitas dinero? Solamente necesitas el poder de Dios en tu vida, que cuando tú recibes por la fe a Jesucristo, Él ha enviado a su Hijo para salvarte a ti y para salvarme a mí, y ha enviado a su Espíritu Santo para que te llene por completo. Y de pronto Dios no forma cobardes. Eso es importante que lo entendamos. Dios no forma cobardes. Dios forma hijos de Dios, forma hijos en victoria. Todo lo podemos en Cristo. El que tiene que huir es Satanás. Cuando la palabra de Dios dice en Efesios que estamos sometidos a Él, y el diablo huirá de nosotros. El miedo, y quiero que también aprendas este pedazo de frase, el miedo es una puerta al infierno, así como la fe es una puerta al cielo. Te lo quiero repetir. El miedo es una puerta al infierno, así como la fe es una puerta al cielo. Una persona con miedo es como si tuviera una antena que lo que hace es
mandar señal al infierno. Y entonces, ¿qué pasa? Satanás dice, venga, alguien está pensando en que tiene miedo de morirse. A ver, espíritus asesinos, espíritus de muerte, salgan para allá que están mandando señal. Y entonces van esos demonios y empiezan a atacar a la persona con un espíritu de muerte, porque está empezando a mandar señal. Por eso nosotros tenemos que entender. Ahora, si nosotros vivimos por la fe, es una señal que enviamos al cielo para que la manifestación del poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Entonces, si tú tienes temor frente a algo, no puedes mandarle señal al diablo para alimentar a los demonios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese don, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, ese don de Dios al que se refiere él, es lo que has recibido por la fe. ¿Qué has recibido por la fe? El Hijo de Dios. Has recibido a Jesús. Y es el que tenemos que avivar. Aviva. Ahí está diciendo, avive la llama del don de Dios. Despiértalo. Es el Espíritu Santo lo que has recibido por la fe. Enciende esa llama, dile: Señor, Espíritu Santo, perdóname por haberte apagado, perdóname porque no quise escucharte o no te he escuchado y te he apagado por el miedo, por el temor o por creer que eso no es para mí o por creer que Dios le habla a otros y no me habla a mí. Perdóname por haberte apagado y despierta ese don, despierta esa llama que Dios te ha dado. Vuelve y levántate. De pronto antes orabas y ahora ya no oras. Vuelve y levántate a orar. Dale, vuelve y comienza. Vuelve a comenzar y vuelve a avivar la llama de Dios. Vuelve a avivar la presencia de Dios en tu vida. Busca un lugar en tu casa, en tu cuarto, una baldosita de tu cuarto que puedas tú orar siempre a una misma hora. El miedo nos paraliza. El miedo nos genera obstáculos para manifestar los dones espirituales. Y en Job, capítulo 3, versículos 25 al 26, dice lo siguiente: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Yo sé que de pronto muchos conocen la historia de Job y es tremendo lo que Job vivió, pero uno de los miedos más comunes de los hombres, especialmente de los hombres, es perderlo todo. Perder la familia, perder la esposa, perder sus hijos. Ese es uno de los miedos más grandes. Pero mira lo que dice Job: lo que más temía. Y Job perdió todo. Perdió sus negocios, perdió su familia, perdió su esposa, lo perdió todo. Y ese era el temor que él tenía. Y como abrió puerta a ese temor, pues el temor lo que hizo fue aprovecharse, porque eso era lo que él temía. Mira lo que dice en Job 1:5. Dice: una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Job pensaba de que a lo mejor sus hijos pecaban y por eso hacía ese plan B. Job ya desde el inicio temía a que sus hijos se desviaran, temía a que sus hijos se perdieran. No sé si de pronto tienes temor o has perdido un hijo, una hija, o lo has perdido todo por este tiempo de pandemia, por todo lo que ha pasado hasta ahora. A lo mejor de qué debes preguntarte, de qué tienes miedo. Tienes miedo de morir, tienes miedo a la enfermedad, tienes un miedo a perder a tu hijo y ahora de pronto está en la calle. Posiblemente tenías miedo de que
de que él se perdiera y ahorita ya no está contigo. Pero quiero decirte algo, si por el temor tú perdiste a tu hijo, por la fe, tráelo de nuevo. Entra al cuarto de él donde dormía o donde duerme y ora y clama a Dios, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino un espíritu que clama, Abba Padre. Búscalo de todo corazón y ora y reclama a tu hijo, porque él es su hijo, porque es hijo de Dios, y reclámalo. Si por el miedo se fue, tráelo por la fe, porque la fe tiene mucho más poder que el miedo. Si por el miedo creemos que nosotros no vamos a alcanzar algo, desata del miedo. Mira, hay 365 versículos en la Biblia que dice no temas, no temas. Hoy Dios te dice no temas. Un versículo por cada día del año, no temas. Mañana te dice no temas, no tengas miedo, no temas. Y por eso de pronto hay pastores en este momento que nos están escuchando, porque nos hemos dado cuenta que hay pastores que nos están viendo las predicaciones. Y quiero decirte, pastor o pastores, familia pastorales que nos estén escuchando, si de pronto están teniendo miedo a perder su iglesia, a no saber cómo la van a levantar, yo hoy te pido que te levantes como un hombre de Dios, levantes a tu familia por la fe y levantes la iglesia que el Señor te había entregado. Y yo te pido que tú lo levantes y que por la fe creas. Echa fuera el temor, porque el temor es destructivo. El temor es un demonio que lo único que quiere es maldecir nuestra vida. Y levanta nuevamente tu ministerio por la fe y confía en Dios. Confía en Dios porque eres un hombre de Dios. Así como el Señor te llamó, no puedes tener miedo a tu llamado, no puedes tener miedo a lo que Dios te mandó a hacer. No puedes tener miedo, tienes que avanzar. Avanza, porque el Señor está contigo. El Señor ha prometido en Éxodo que su presencia está contigo, su presencia está conmigo y nos dará descanso. Job perdió todo, pero al final, la Biblia dice que el Señor le devolvió todo. Yo no sé por lo que estás pasando, no sé qué miedo tienes, no sé si has perdido todo, si has perdido algunas cosas, no sé qué es lo que tienes. No tengo idea, pero Dios sabe lo que te pasa. Dios sabe a qué le temes. Dios sabe a qué tienes miedo. Pero quiero que leas conmigo Job, en el capítulo 42, versículo 10, dice: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Y en el versículo 12 termina diciendo que el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. El Señor te va a devolver mucho más de lo que perdiste. Satanás tendrá que devolver 7 veces más de todo lo que ha robado. Y reclama las bendiciones de Dios. Reclámalas, párate a orar y levántate. Y para finalizar, 1 Juan 4:18, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es el castigo que espera? El temor. El castigo que espera era lo que leíamos en Apocalipsis, el Hades, el lugar del infierno. Ese es el castigo. Pero dice que el que no es perfeccionado en el amor es el que no ha podido echar fuera el temor, porque el amor perfecto echa fuera el temor. Pero ¿cuál es ese amor perfecto? Juan no está hablando de un amor de Casanova. Juan no está hablando del noviecito que tienes, o del esposo que tienes, o de la esposa que tienes. Juan no está hablando de ese amor. Está hablando de la madurez espiritual que tenemos en Cristo, de haber adoptado y creer que somos hijos de Dios y lo que somos en Él, ¿sí? De haber creído y entendido lo que Él hizo por amor a mí.
todo lo que Jesús hizo en la cruz por amor a mí, eso permite que perfeccione el amor. Alguien puede venir a molestarme o a decirme cosas, pero yo no me voy a sentir mal porque me siento amado por Dios, me siento honrado por Él. Y ese es el amor que Dios quiere que perfeccionemos en Él, porque el amor perfecto echa fuera el temor. Dios te devolverá todo lo que perdiste, solo cree y confiesa. La palabra de Dios existe para que tú la declares, para que tú la confieses, y está para que se manifieste en nuestra vida. Y mira, el temor era el hombre fuerte en mi vida. El temor hacía parte de mí. Y yo siempre era cobarde y siempre me preguntaba, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué eso me pasó a mí? ¿Y por qué siempre yo? ¿Y por qué no a otros? ¿Por qué siempre yo? Y ese era el hombre fuerte que había en mi vida. El temor a decir la verdad, el temor a confrontar, el temor a qué dirán de mí, el temor a que me dijeran algo, a que yo siempre tuviera problemas, y siempre me escondía detrás de algo para evitar la vergüenza, para evitar sentir la sensación de cobardía, y eso me dominó por muchos años. Pero luego de que el Señor me hizo libre, ahora el Señor ha puesto en mí osadía, valentía, y el Señor ha levantado en mi vida todo lo que Satanás me había robado. Por eso es importante que tú entiendas, y a lo mejor te estés preguntando hoy, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué no a otros? ¿O por qué? ¿Y por qué? Y de pronto estás preguntando el por qué. Pero Dios, si te miró a ti, es porque ve en ti lo que tú o otros no ven. Dios te miró antes de que nacieras, y lo único que quiere es pasar contigo toda una eternidad. Dios desea por amor tanto que entregó a su Hijo por amor a ti, porque lo que desea es darte siempre lo mejor. Y si por el temor lo perdiste todo, por la fe lo tendrás todo, y aún en la vida venidera. Así que yo quiero pedirte ahí donde estás, que como hijo de Dios ya no eres esclavo del temor, sino que eres llamado hijo de Dios, que clama, Abba, Padre. Así que yo quiero que tú estés ahí, cierra tus ojos y piensa en los miedos que de pronto tienes. Dile, Señor, tengo miedo a morirme, he tenido miedo a perderlo todo, he tenido miedo a perder mi familia, he tenido miedo a enfermarme, he tenido miedo a estar en la quiebra. Señor, pero hoy decido desalojar de mi vida todo temor. Dile, Señor, yo me desalojo del temor, yo echo fuera el temor. Ate ese espíritu, dígale en el nombre de Jesús, ato todo espíritu de temor, todo espíritu que me condena y que me lleva a mí, al miedo, a temer. Y ahora adopto el Espíritu Santo de Dios que hace que clame a Padre. Dile, Señor, yo acepto la sangre de tu Hijo amado en mi vida. Y si tú llegaste por primera vez, dile, Señor, yo hoy te abro las puertas de mi corazón y quiero que entres en mi vida, llenes mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Durante muchos años he tenido temor, Señor, pero ahora quiero que tú entres a mi vida y perfecciones el amor y eches fuera todo temor. Señor, te amamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, tu presencia está conmigo, Señor, y me darás descanso, Señor. Ya no temeré en la noche al dormir, Señor. Te entregamos todo estrés que impide que podamos descansar y declaramos, Señor, la vida de Cristo en nuestra vida, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Levanta tus manos y estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Si te gustó este video, recuerda darle like y compartirlo. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @sinlímitesmovimiento. Sigue conectándote con nosotros.